Pues ya preparados con Steve al otro lado, abrimos su sección Física de la Creación. Muy buenas noches, Steve. Hola, muy buenas noches, Fran y equipo, ¿cómo estás? También saludos para todos los oyentes. Iniciamos un nuevo tema y estamos ansiosos por sumergirnos en él. El tema que se nos presenta hoy es la motivación como conexión de la incondicionalidad. Antes de que nos explique qué significa esto y podamos pues irle cogiendo de nuevo el pulso a este ritmo que veníamos arrastrando desde esos 7 pasos que analizamos con anterioridad, que nos sirven para alcanzar estos propósitos, ¿no? Estos deseos que albergamos en nuestro interior. Antes, fíjate, no sé si has estado atento al detalle de la investigación en torno al experimento realizado por el CERN. El mundo cuántico cada vez más aportando muchas más pruebas de que está más presente quizás de lo que nos pudiéramos imaginar con la teoría. Estamos hablando de que la física con estos instrumentos pone a disposición del ser humano que efectivamente hay algo más allá. ¿Qué piensas? Pues sí, la verdad que sí, que es muy interesante lo que acaba de salir. Aunque ya sabemos que en física y justamente en CERN, pues se utilizan muchos instrumentos muy sofisticados. Aunque nosotros, como investigadores, aunque digamos, aunque sea campo de la psicología, digamos, pero podemos también diseñar investigaciones claramente planteando hipótesis y ver qué efectos surgen. Es decir, yo mismo tengo una investigación preparada, aunque aún no está corriendo, para observar unos efectos en la realidad física, ¿ok? Si nosotros aplicáramos algunos tipos de frecuencias, pero yo esto me estoy refiriendo mentales, ¿ok? O sea, o emoción incluso. Tal como estábamos diciendo al inicio también de toda nuestra serie, que la emoción, el pensamiento tiene efectos sobre la realidad, o incluso podría decir tiene efectos sobre la materia. Y la famosa, el famoso experimento de la doble rendija quiere decir algo ahí, ¿sabéis? Entonces, realmente es una cosa cuando nosotros medimos algo con aparatos sofisticados o podemos medir algo de otra forma diferente, aunque no menos importante, a través de efectos observables en la realidad física. ¿Ok? Entonces, sencillamente es otro tipo de medición, no con aparatos, no con, con instrumentos, sino que sencillamente con la observación o con un autorregistro, digamos así, cuando una persona puede observar objetivamente cambios reales en su vida o incluso en la salud. Si recuerdas que hemos hablado de la autosanación, ¿sí? Entonces, todo esto se puede medir objetivamente, cuantificablemente, ¿sí? Para ver qué diferencias hay en aplicando una técnica, por ejemplo, mental, emocional, psicológica, etcétera, y si no aplicamos esto, ¿verdad? Entonces, lo que salió en CERN realmente es muy interesante, aunque no he leído el artículo ni nada, o sea que me haría falta bastante más información para ver qué es lo que han encontrado, pero sí que el mundo cuántico empieza a traernos mucha información sobre lo que es realmente la realidad. Y nosotros más adelante en este programa también tocaremos algunos puntos cuánticos, ya veréis, en cuanto el tema de realidades paralelas. Y os va a gustar mucho, porque voy a aportar un modelo nuevo, que realmente es mío, y a ver qué opináis, o bueno, la gente. Muy bien. Digamos, ¿ok? Sí, estaremos pendientes, claro está, cuando llegue el momento. Hoy, sin embargo, toca este asunto, la motivación como conexión de la incondicionalidad. ¿Qué significa esto?
Sí, muy bien. Pues veréis, todo aquello que nosotros hacemos en nuestras vidas, lo hacemos con una cierta motivación. Porque si no existe ningún tipo de motivación, entonces no lo hacemos. Excepto si estamos obligados o forzados a hacerlo. Entonces, para que nuestros deseos realmente se manifiesten o que nosotros realmente podamos influir en una cadena de sucesos, fíjate que ya estamos hablando de física cuántica, sí, hablando de probabilidad de ocurrencia de ciertos eventos en nuestras vidas que nosotros queremos que ocurran, esto tiene que ver con nuestra conducta, con nuestros actos. Por lo tanto, nosotros debemos llegar, como decíamos también en el paso 6 y 7, si recuerdas, hacer estos actos, pues debe haber alguna energía, digamos así, que nos impulse a hacerlos, ¿verdad? Por lo tanto, como decía, en la última sesión me parece, he mencionado la expectativa, ¿sí? Entonces, nosotros muchas veces nos motivamos porque realmente tenemos una expectativa de logro, por ejemplo, o es que pueden haber otras condiciones que nos vayan a motivar. Eso quiere decir que existe una presencia de algo o la promesa de presencia de algo que a nosotros nos interesa, que nos pone en movimiento, que nos pone en marcha. Por ejemplo, aquí tenemos que hablar de dos tipos de motivaciones. En psicología conocemos muy bien lo que significa motivación extrínseca e intrínseca. Entonces vamos por partes. La motivación extrínseca significa que yo hago una cosa porque espero algo a cambio, o porque hay una promesa de recibir algo a cambio, o por ejemplo, un incentivo, dinero, un bienestar, digamos así. Cualquier cosa que a mí me interesa recibir, pero tenemos que observar que cuando llamamos extrínseca significa que hay una motivación externa, es decir, aquella cosa viene de fuera. El dinero viene de fuera, por ejemplo, o un placer viene de fuera, ¿ok? Una promesa viene de fuera, un incentivo, cualquier cosa que yo no puedo obtenerlo por mí mismo, sino que lo tengo que hacer algo a cambio, ¿veis? Entonces, realmente esta motivación solamente existe mientras exista aquella expectativa que se va a lograr algo a cambio de mi acto, de mi conducta o de mi actividad. Por ejemplo, el trabajo. El trabajo es una actividad que nosotros hacemos porque sabemos que vamos a ser pagados por ello, ¿verdad? Porque si no nos pagan por ello, ¿qué hacemos? Abandonamos la empresa, ¿verdad? O no, ya no trabajamos en eso. O por ejemplo, hacemos algo porque, digamos así, tenemos una expectativa de logro de algo. Por ejemplo, hacemos deporte con la promesa de adelgazar. Fíjate que la motivación es extrínseca. Espero que ocurra algo si yo hago ese deporte. No lo hago demasiadamente por placer, ¿sabes? Sino que estoy teniendo una expectativa de que voy a obtener algo a cambio. Y fijaros qué interesante, porque a estas alturas debemos llegar también a hablar sobre el amor, ¿sí? Incluso en las relaciones de pareja. Aquí realmente podríamos expandir muchísimo cómo funciona una relación de pareja, porque muchas parejas están juntas sencillamente por expectativas y por digamos así, exigencias, podríamos decir, uno hacia el otro, ¿no? Pero ahora no entro en el tema porque es muy grande, muy amplio. Pero tenemos que ver que el amor puede ser también un amor condicionado, ¿ok? Extrínseco en este sentido. Es decir, amo solo si se cumplen algunas condiciones, ¿ok? Por ejemplo, si me gusta la persona, si me trata bien, si me dice estas palabras. ¿Me explico, no?
O sea que no amo por el amor de amar, digamos así. Y de la misma forma pasa con esta motivación que cuando nosotros realmente decimos, ok, si no tengo expectativas positivas sobre algo, entonces no me motiva a hacer tal cosa. Por lo tanto, mientras tenga expectativas positivas, decir, ok, voy a poder comprarme algo, por ejemplo, o voy a recibir un regalo, pues la verdad estoy haciéndolo por recibir el regalo, ¿no? O porque me van a felicitar, aún así, o sea, no necesariamente tiene que ser dinero o algo físico que vayas a recibir, sino, por ejemplo, reconocimiento, un aplauso, ¿ok? Esto causa en la persona un tipo de bienestar, un tipo de autoestima o elevar la autoestima. Pero claro, esto todo está condicionado al entorno, digamos así, a las condiciones de la expectativa, digamos así, el contenido o el objeto de la expectativa. Digamos, esto quiere decir el dinero, ¿sí? El aplauso, el reconocimiento, el regalo, todo eso. Estas son las condiciones. Si estos no se dan, la persona se desmotiva, ¿ok? Y ya no quiere hacer lo que iba a hacer. Por eso decía que si no nos pagan por nuestro trabajo, pues ¿por qué trabajar? Claro. ¿Cierto? Pues exactamente. Entonces, tenemos que hablar ahora de la motivación intrínseca. Y aquí es donde vemos la gran diferencia entre el condicional y el incondicional. ¿Por qué? Porque la motivación intrínseca nace desde dentro. No necesita ningún tipo de incentivo, ningún tipo de promesa, ningún tipo de deja que ya te traigo algo, ¿no? No necesita los aplausos, el reconocimiento, no necesita el dinero, no necesita que gane algo por ello, sino que se hace exactamente por el amor de hacerlo, por el simple placer lo que puede producir en la persona, porque la persona se siente feliz, se siente libre haciéndolo. Eso es lo único que motiva a la persona. Es decir, nace desde dentro, desde el interior de la persona. ¿Ok? No hay ninguna promesa de ningún logro. No se busca tampoco el logro. Por eso no hay expectativa de logro. ¿Okay? No hay ningún logro, digamos así, para lograr. ¿Ok? Entonces, se hace sencillamente por el placer de hacerlo, por el amor de hacerlo. Mejor dicho así, ¿no? Eso quiere decir que no existen las condiciones que podrían eliminar esta motivación. Como en el anterior decía, existen condiciones que lo mantienen, pero entonces, si estas mismas condiciones desaparecen, también desaparece la motivación. En este caso, de la intrínseca, no hay ninguna condición. O sea que si desaparecen las condiciones, no afecta a la motivación. Por eso esa motivación estaría incondicionado. No sé si lo digo bien. Sí, o incondicional. Sí, sí, sí. Fíjate qué curioso, Steve, que a ver, te estamos escuchando y bueno, podemos dar por sentado de que es lógico pensar que cuando uno se siente con una motivación externa, pues cuando no recibe esa satisfacción, ¿vale? Bien, si es el reconocimiento de pues se siente mal, se siente frustrado. Parece lógico pensar que cuando uno lo hace de manera, pues eso, voluntaria, sin necesidad de tener ningún tipo, sin buscar ningún tipo de reconocimiento, llega uno a alcanzar más satisfacción por ello, ¿no? Exacto. Digo, que parece lógico, pero sin embargo no caemos habitualmente en este detalle. Es decir, nos dejamos llevar y nos entramos en esa espiral, ¿no? de pensar que estamos fracasando, que tal, ¿no? Y todo eso pues no nos perjudica, ¿no? Y justo has dicho que no caemos en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos condicionados a no pensar en ello. Claro. ¿Te das cuenta? Pues entonces, fíjate que es interesante aquí si decimos motivación intrínseca, incondicional, lo mismo está pasando también con el amor.
Porque el amor incondicional sería eso, es decir, no espero nada a cambio para que yo pueda compartir mi amor con otros. Por ejemplo, no necesariamente tienen que amarme de vuelta, digamos, ¿no? Pero esto es un tema mucho más profundo que realmente hemos pasado horas hablando de este tema en YouTube, por ejemplo, y os invito a todos a ver el canal. Entonces, fíjate que ya hemos hablado aquí en un directo sobre la felicidad, si recuerdas, y decía exactamente esto, que estamos condicionando la felicidad. En este sentido estaríamos diciendo lo mismo, estamos condicionando la motivación para hacer algo, para actuar. Y es lo mismo, es decir, tenemos que eliminar las condiciones para actuar. Entonces, intentar ver los actos que necesitamos llevar a cabo, por ejemplo, en los 7 pasos, ¿no? El acto 6, o sea, pasos 6 y 7, hacer las cosas como si, esta era la paradoja, como si ya hubiera ocurrido, pero al mismo tiempo sin ninguna expectativa, ¿recuerdas? Porque ninguna expectativa significa ninguna condición. ¿Ok? Y entonces, la motivación en este sentido debe ser intrínseca. Hacerlo por el amor de hacerlo, no porque yo estoy empezando a pensar, oh, qué maravillosa cosa que voy a conseguir con eso, ¿no? O vaya, qué logros más grandes que voy a conseguir, ¿no? No por eso. Aquí es donde reside una paradoja realmente bastante compleja, donde nosotros no logramos, la gran mayoría de la gente no logra integrar en su sistema de creencias, digamos, o en sus esquemas mentales, para hacer las cosas por el amor de hacerlas, incluso si no tiene ningún sentido. ¿Me explico? Esto es realmente, para nosotros, para nuestra mente física, es absurdo. Por eso rechazamos la paradoja. Rechazamos actuar como si, porque falta la lógica física, la lógica mental. ¿Ok? Actuar como si. ¿Qué sentido tiene esto? Actuar como si ya lo tuvieras cuando no lo ves, no lo tocas, ¿verdad? Ahí está. Si nosotros podemos integrar esa parte, ahí es donde yo justamente voy a hacer esta investigación de lo que mencioné antes, para intentar observar y medir en la realidad física de cada persona un cambio radical en su vida si aplica estos métodos. Esto implica recoger muchísimos testimonios. Es decir, muchísimos. Pero hay que instruir a las personas de cómo hay que recoger estos datos. Sí. Pues ¿Y vas a decir algo? No, se abre una línea de investigación en ese sentido bastante interesante, porque, bueno, a ver, si se constata con esa información recabada por los testimonios, porque evidentemente la persona tiene que seguir estos 7 pasos que planteábamos, alcanzar ese objetivo y trasladarte todo ese proceso para que tú previamente, estadísticamente puedas llegar a concluir que efectivamente se está dando este fenómeno, ¿no? Un fenómeno que hay personas, que era lo que hablábamos en las primeras intervenciones en este apartado en física de la creación, hay personas que por su naturaleza lo vienen aplicando y además lo vienen haciendo quizás de forma inconsciente, sin analizar el por qué ocurre. Sencillamente le va viniendo la vida bien, ¿no? Que ya tuvimos una ocasión en la que tú me planteabas este detalle, ¿no? Y llevar esto a obtener una serie de pruebas que constate definitivamente que esto se cumple, que es real y que todo el mundo puede alcanzarlo, me parece algo realmente extraordinario, vaya. Solamente hay que saber diseñar la investigación. Claro, ahí está la clave. Complejo, pero sí. Mira, propongo una cosa, ya que se enlaza con los temas que estamos haciendo, que la próxima sesión ya empecemos a hablar un poco de mecánica cuántica. ¿Okay? No del todo de
comportamiento de partículas subatómicas, no así, sino una mecánica cuántica un poquito más a una otra escala. Y me gustaría hablaros sobre el efecto de erosión de campo. Es un tema bastante interesante para explicar lo que acabamos de decir en los 7 pasos y el resultado que puede ocurrir aplicando toda esta paradoja. Entonces, esto lo explica ya el efecto de erosión de campo. Genial, fantástico. Pues ya lo dejamos para la próxima semana. Ya nos sumergimos directamente en este nuevo tema, en esta puerta que se nos abre dentro del mundo cuántico. Steve, los canales, vamos a referirlos para contactar contigo. Muy bien, muchas gracias. Pues como siempre, sabéis el Facebook con mi nombre, Steve Loxe. También, esto me parece que me olvidaba decir, pero también hay un grupo en Facebook que se llama Física de la Creación, ¿sí? Tal cual. Y este grupo, aquí es donde compartimos muchísimas cosas científicas, filosóficas también, espirituales también, y claro, psicológicas, cómo no. Y también parapsicológicas y paranormales, incluso. Y también tema ovni, cómo no. Muy bien. Luego, pues tenéis mi email, físicadelacreación, @gmail.com. Y mi página web igualmente, físicadelacreación.com, ¿sí? Y también si alguien tiene preguntas o tiene necesita algún consejo, orientación o lo que sea, hay un teléfono activo en España, es 806-533-964. Pues ahí están todos los canales, todas las líneas con las que podemos acceder a ti y bueno, y también ese canal en YouTube que acababas de mencionar, en el que igual pueden ver esos vídeos tan interesantes donde explicas toda esta serie de procesos y enseñanzas que no dejan de ser eso, enseñanzas en cuanto a la forma de vida, ¿no? Para ayudarnos en definitiva. Digamos, aprender a vivir, ¿no? Correcto, ese es el término. Steve, pues muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros y nada, te emplazamos para la próxima semana. Muy bien, muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo. Un abrazo.